Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buen día, buena tarde y buenas noches. Desde donde y cómo nos oigan, esperamos que en España, después del gran apagón, nos puedan oír o nos puedan ver. Rafa está. Esperamos que continúe durante estos 40 minutos de programa, pero uno nunca sabe con los problemas de electricidad que tiene en España. Los saludamos a Andrés Charria desde Colombia, Bogotá, Santiago Cadavid desde Medellín. Estuvo en el programa pasado, estaba en Montreal, que no le dejaron visitar Guada, obviamente, porque allá los que atacamos a Guada no somos bienvenidos. Y Rafa Alonso, desde La Coruña, repito, en este momento tiene luz, pero no nos dan garantías de que al final del programa siga habiendo luz. Compañeros, buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Espero que Rafa tenga carbón suficiente que le dure durante el programa, ¿no, Rafa? Espero que Sí. Por Bueno, ahora, la situación está recuperada. Estuvimos la mayor parte del lunes sin luz, pero ya desde la madrugada, del lunes al martes, ya se ha restablecido la situación. Aún hay problemas con las comunicaciones, hay teléfonos que todavía no funcionan, no reciben o no pueden hacer llamadas, pero vamos en general ya recuperando la normalidad, por suerte. no, se ve, ya se hablando en serio, la comunicación es perfecta. Como dirían, fuerte y claro. Bien, vamos a hablar de esports porque es un tema, nuevamente, como dice Santiago, de rabiosa actualidad. Es un tema que genera yo creo que mucha polémica, pero por desinformación, dentro de los que me incluyo yo, que desde hace mucho tiempo, soy el más viejo de los tres, yo empecé jugando Atari el siglo pasado, cuando estaba en el colegio, antes del 83 jugué Atari, que es indudablemente el precursor de los esports, pero de ahí a hoy, la diferencia es total. Si uno ve, por ejemplo, las inauguraciones de League of Legends o lo que está haciendo Piqué y todo eso, pues la diferencia de jugar con un palito en una televisión mal instalado a lo que pasa hoy es brutal. Pero la pregunta es, y nos planteó Santiago la idea de hacer este programa, es, ¿estamos tratando de volver los esports deportes? Yo no digo que sea bueno o malo, y no, a mí de hecho me gusta jugar con el computador y me acabo de enterar que yo podría participar en un campeonato de esports, pero vienen varias polémicas que las vamos a oír siempre y que las podemos conversar acá. Lo primero es si los esports son deporte. Dos, ¿qué se necesita para que una actividad sea considerada deporte? Tres, hay algunas actividades que es lo que tengo yo y no lo hemos preparado, que pueden ser consideradas deporte parecido al esports, porque yo quiero hacer un paralelo con un deporte que me encanta y que nunca hemos tratado acá, que es el ajedrez, que es considerado un deporte. Y cuatro, dos temas que van a salir y que están en este momento, que son temas de dopaje y de trampa en los esports y en el ajedrez. Como para hacer un recorrido por estas cosas. No sé si les parezca a ustedes que esté bien. Perfecto. Perfectamente. Creo Bueno. que es un guión muy interesante para la audiencia, seguro. Bien, lo primero es, y lo hemos considerado pues casi como una verdad de fe, es que el ajedrez es un deporte. El ajedrez es una actividad, siempre se habla del deporte ciencia y lo hemos considerado deporte. Aunque, y lo digo personalmente, yo no considero que un deporte sea algo donde no se sude y preferiblemente donde después de un esfuerzo grande, a mí no me duelen las encías. Por lo tanto, no considero que el golf sea un deporte y el billar, aunque uno se mueve mucho alrededor de la mesa, me parece más una actividad social deliciosa, normalmente acompañada en Colombia de empanadas y de cerveza, pero no me parece un deporte, que sí lo es. Entonces, lo primero es, y el ajedrez, si uno investiga un poco, y es cierto
el estado físico que requiere un buen ajedrecista es un estado físico de un deportista de élite. Porque no solo estar sentado 4 horas, o por lo menos muy atento, sino todo el desgaste que implica jugar ajedrez en alto nivel, es decir, cuando ya no es un juego, sino es una forma de vida, es importante. Pero hay un libro que me gusta mucho que se llama Los esports como deporte, de Javier Rodríguez Ten, que está acá. Hay algunas características que se necesitan para que sea deporte y las tengo acá. Uno, que haya unas reglas claras, que haya una competencia arreglada y que haya una estructura institucional. Que haya la posibilidad de escalar de acuerdo a las habilidades, que requiera un esfuerzo físico y o mental demostrable, que haya una evaluación objetiva de rendimiento, cronómetros, pesos, en ajedrezes ranking ELO, y pues que haya, ese es más relativo, que haya una promoción, una disciplina y un respeto y un juego limpio. Si tenemos esos, y yo no sé si ustedes tengan otros, se puede considerar deporte. Hay otros deportes que ya están considerados y, por ejemplo, ya tienen laudos en el TAS que son más parecidos al ajedrez que al atletismo. Dardos, billar, bridge, Scrabble, Go, backgammon. Hay otros que son considerados deportes olímpicos y que pueden estar muy parecidos al ajedrez, pero que ya son deportes olímpicos, como puede ser el tiro con arco y el tiro deportivo con pistola de aire. Está el aeromodelismo, que es un deporte. Y están los esports. Ya voy a terminar la introducción y arrancamos. Hay uno de los problemas que yo he visto y que he estado preguntando es juegos de computador, de videojuegos. Hay cantidades enormes, desde buscaminas, pasando por todos los solitarios, hasta deportes totalmente organizados, como puede ser los que hacía eSports, FIFA, Madden y NBA 2K. ¿Cuáles son los olímpicos? ¿Cuáles son los que consideramos eSports y cuáles no? Porque pues hay infinidad. Y en eso el Comité Olímpico ha empezado a manejar unas políticas que me parecen interesantes. Y finalmente, temas de dopaje. En los esports se mueve mucho dinero y si hay dinero hay dopaje. En eso lo digo por experiencia propia. La tentación y el balance que hace cualquier deportista de me dopo, ¿cuánto voy a ganar? Y me dopo, ¿y cuál es la posibilidad de que me cojan? Y ese es un balance que consciente o inconscientemente hacen todos los deportistas que voluntariamente se dopan, que no son todos. Y hay otro tema que es importante y que en ajedrez ha habido unas manifestaciones bastante escatológicas, por no decirlo de otra manera, y son las trampas. En ajedrez hay un deportista, dicen, no lo han podido probar, que se introduce unas esferas en el ano y que con determinadas vibraciones él sabe que debe jugar. Primero, me parece una práctica bastante desaconsejable para el que no gane dinero con ajedrez. Y segundo, pues no sé si sea cierto. Pero digamos que eso es. Compañeros, empecemos. Muy bien. Pues oye Andrés, tú manejas un concepto de deporte muy estricto, ¿eh? Porque dejas fuera deportes tradicionalmente reconocidos desde hace muchos años, como has dicho, por ejemplo, el ajedrez, el billar, el golf. Me ha sorprendido, lo dejarías fuera el golf. No, pero para mí es personal. Sí, yo sé que es un Los deporte. deportes de motor, ¿qué piensas con los deportes de motor? Automovilismo. ¿Lo dejarías Eso- fuera? Pero eso es exigente. Yo en estos días vi los entrenamientos que tienen los pilotos y eso es una cosa dura. Eso es complejo. Eso no es No, solo Y pierde. mover la cabrilla. echar tipo. No, no, Sí, no. repito que es mío. No, lo que pasa es que nunca jugaría golf, porque me parece aburrido. Repito, porque a mí, pero es a mí, Andrés Charria, me parece que el deporte tiene que generar dolor. Y salvo un pelotazo en golf, no creo que alguien salga lesionado del campo de golf. Pero no, no. En eso, pues obviamente el automovilismo, el motociclismo. De hecho, hubo un caso de dopaje en motociclismo con Yanones, si no estoy mal, importante. Le salió, parece que lo mismo que le salió a Farah y a muchos, una carne contaminada y lo pararon 2 años. Sí, sí es deporte y de hecho está
en el Tribunal Arbitral del Deporte. Hay algunos fallos en motociclismo. No he visto si en Fórmula 1 o en automovilismo. Pero no, sí que es deporte. Lo que pasa es que a mí no me gusta. Sí, claro. Dale, dale, Rafa, perdón, que ibas a No, continuar. el problema es que no existe una definición universal de deporte. Cada uno podemos tener nuestra idea personal de lo que debería ser el deporte. Para Andrés debería ser actividades físicas muy exigentes en las que habría que llevar el cuerpo a un cierto límite, y para otro el elemento agonístico, o sea, el elemento del juego, con tal de que haya una mínima actividad física, ya sería suficiente para deporte. Yo creo que si consideramos ajedrez deporte, como está admitido, no habría un inconveniente desde un punto de vista de los requisitos que deben concurrir para considerar que los eSports pueden también considerarse deporte desde el punto de vista de esa actividad física que existe para manejar los mandos, la coordinación lo necesita, la preparación, que hay unas competiciones, unos resultados. Ahora bien, ¿a quién le interesa que sea deporte? Porque si tú le preguntas a la propia industria, eh, esta te dice que no quiere ser reconocida como deporte. Si eso significa tener que adaptarse a las estructuras que existen en el deporte federado, tal como lo conocemos, porque aquí hay unos actores muy específicos, como son lo que en el argot le llaman los publishers, que son los dueños de los propios videojuegos, que es muy difícil de casar dentro del deporte, y unos derechos de propiedad intelectual, pues que tienen una importancia superlativa. Entonces, yo creo que la industria aspira a tener una regulación adaptada a sus propias particularidades, pero no necesariamente a meterlos en el mismo saco que el resto de deportes, porque yo creo que ese traje no les sirve a los eSports y no les sienta bien, ni ellos mismos quieren vestir ese traje, al menos la parte de la industria y de los organizadores de competiciones. Pensemos que las federaciones son asociaciones sin ánimo de lucro, formadas por los propios participantes, sobre todo los clubes. Y en cambio en la industria está todo más concebido como empresas organizadoras, Como un negocio. como un negocio del entretenimiento puro y duro. Entonces, hasta cierto punto le interesa más, pues quizá al eslabón más débil, a los jugadores, ese reconocimiento por tener unos derechos similares a los que tienen los deportistas, por ejemplo, los deportistas profesionales, porque si no está reconocido en los eSports como deporte, un jugador de eSports no puede tener, por ejemplo, en España un contrato de trabajo de deportista profesional si O una ayuda. beneficios. O ayudas en las subvenciones. Claro, y no había pensado una cosa, Rafa, y es interesante porque desde el punto de vista de la industria, el creador, los esports van evolucionando año a año. Y eso es un tema clarísimo. Y no sé, y eso se mueve, aunque los deportes se mueven rápido, pero sería interesante, y sobre todo hay, y lo vi en el tema de FIFA, hay dos plataformas, Play y Xbox, y no estoy mal. Y entonces, ¿con cuál? Hay una serie de situaciones, porque fútbol es 11 contra 11 con una pelota. No hay una versión 2007, a veces, es decir, hay fútbol 5 y hay fútbol playa, pero creo que está regulado, mientras que los esports cambian y pueden cambiar, le pueden poner un parche a un programa inmediatamente. Y no había caído en cuenta de la industria. Qué pena la interrupción, Rafa, sigue. No, y por terminar esta primera introducción, el elemento más relevante aquí ha sido el anuncio por parte del Comité Olímpico Internacional de unos Olympic eSports Games, pero precisamente el hecho de que no se hayan incluido como una modalidad más, como un deporte dentro del programa de los Juegos de Verano o de Invierno, sino como un evento totalmente distinto y específico, pues nos pone en la pista de que quizá
en el resto de estratos de la pirámide deportiva se tendría que ir en el mismo sentido, es decir, no reconocer a los eSports como un deporte más y sujetarlos a la ley del deporte de cada país, sino establecer un mínimo marco legal regulatorio que satisfaga los intereses en juego, pero sin que se le reconozca así más como un deporte más, porque no es la solución a mi entender. Sí, claro, ahí hay varios temas. Cuando nosotros hablamos de los esports, esa gran discusión, ¿son o no son deporte? Ese libro que usted tiene, Andrés, es muy interesante porque refleja que es una concepción muy distinta, la que tienen las ciencias del deporte, inclusive desde el punto de vista fisiológico, con la concepción social que pueda tener un deporte. Ahí hay visiones contrapuestas, porque obviamente las ciencias del deporte van a hablar desde una postura mucho más biomecánica, el esfuerzo, y ahí hay unos criterios diferentes hacia la concepción que se pueda tener. Ahora, esa ha sido una discusión mucho más relevante en países como los nuestros, que se han acogido a una visión más tradicional del deporte, ¿no? En este sistema continental de la estructura piramidal, ahí nos hemos preocupado más, pero por ejemplo, en Asia ya la han superado. Países como Corea del Sur, China, que han sido los grandes ejemplos, y son los deportes, inclusive de los más populares y los que más practica la gente y en los que más técnica se ha desarrollado, donde más talento hay. Estados Unidos, que obviamente maneja una concepción diferente en cuanto a la estructura, también lleva muchos más años aquí en eso. Y entonces nos lleva a la discusión de, venga, es deporte dependiendo de lo que cada país pues también fije o que sus reglas establecen que es deporte. Aquí en Colombia hay una situación muy particular, de hecho también el motivo de tratar este tema hoy en este programa quedará para muchos más, es porque acá en Colombia ya va a pasar a sanción presidencial una ley que incorpora a nuestro sistema jurídico los esports como un deporte, que ya de por sí, más adelante lo tocamos, pero me parece que hay un tema de competencias un poco grises porque se supone que es el Ministerio del Deporte quien, con base en unos criterios, reconoce lo que se considera un deporte en Colombia. Y ahí empezamos con las diferencias que no son tan sutiles. Por ejemplo, acá, yo no recuerdo en España, Rafa, cuál es la norma, pero aquí hay una resolución del 2007, la 1440, que establece esos requisitos que debe tener una modalidad para hacer deporte, ser reconocida internacionalmente, tener una federación internacional, pero dentro de los aspectos específicos y puntuales hay una cosa, por ejemplo, se supone que en Colombia no podía ser considerado como deporte aquel basado en prácticas de irrespeto a los valores éticos de la sociedad, juegos de azar, juegos no competitivos, sedentarios o de habilidad puramente manual. Eso uno, si lo analiza desde los criterios que tradicionalmente teníamos acá, los esports caben ahí porque también una de las grandes o de los grandes obstáculos de que no se puedan conseguir como un deporte es que la práctica de videojuegos se ha relacionado también con malos hábitos, con Con la los vagos, ludopatía, claro. exactamente, con cosas que tienen los vagos. Y el deporte debe compaginar también con algunos principios, digámoslo así, aceptables. Entonces, los videojuegos que consisten en matar gente y repartir plomo a lo que marque, los vamos a aceptar como deporte. Ya de ahí empiezan a surgir unas grandes discusiones. El caso es que acá en Colombia, al parecer, discusión superada. Ahora, Rafa tocó un punto muy importante. ¿Conviene? ¿Interesa hacer deporte? ¿Es viable? Porque sea o no, ya desde hace muchos años es una industria muy potente, muy potente. El campeón de League of Legends gana más dinero que el campeón de Wimbledon. Para que pongamos un parangón acá y sepamos de lo que estamos hablando, de las cifras que manejan sin necesidad de los reconocimientos oficiales. Es un poco en el contexto en el que estamos, que cada país superará sus discusiones o no. Pero, y otro punto, Rafa, en el cual me parece importante que profundicemos es el tema de propiedad intelectual, porque claro, aquí hay un dueño del deporte. La FIFA te pone unas reglas, te dice cómo se puede jugar, cuáles son las dimensiones de la cancha, cómo es el balón, cómo son los equipos, pero en los esports sí hay un dueño, decía Rafa, el publisher, que es el desarrollador del videojuego, es el que es decir, es el dueño del deporte. Yo, para poder organizar competiciones, no basta solo con que yo reconozca, sino que debo tener la autorización de los derechos de ese desarrollador para yo poder explotar su distinta
digamos, toda su propiedad intelectual en conjunto para poder hacerlo. Es decir, no basta con que tengamos organismos rectores. Sí o sí tiene que haber terceros interesados para que esto funcione como un deporte. Entonces ahí es donde empezamos con Claro. las diferencias grandes. Claro, porque si el dueño dice, no, no quiero ir a los Olímpicos porque no me dan el dinero que yo quisiera recibir, no les presto, porque si lo usan van a tener problemas de propiedad intelectual. Pero además, el dueño es el único que puede cambiar las reglas a su real saber y entender. Y me parece muy Exactamente. complicado. Porque al final en el fútbol que todos hemos jugado toda la vida, cuando nos reunimos 10 personas a jugar fútbol, uno organiza uno con 4 sacos y una pelota. Y no hay forma, pero yo no puedo sacar un League of Legends y jugarlo como yo quiera. Es imposible, porque es un programa que ya está definido. Y ese es un problema. Lo que puedes cambiar es la organización de la competición. ¿Cómo, cómo se va a jugar? ¿Se va a jugar por países? ¿Se va a jugar por equipos, por parejas? ¿Cómo va a ser el sistema de puntuación de partidas ganadas, etcétera? Entonces hay básicamente dos posibilidades, que es o bien hay una entidad organizadora que es la que concreta todas esas reglas y que tiene necesariamente un acuerdo con la empresa que ha desarrollado el videojuego al que se va a jugar, o hay también publishers, empresas que han desarrollado el videojuego que son ellas mismas las que organizan la competición. Hay los dos modelos. Pero eso choca con la estructura que nosotros conocemos del Claro. deporte. Miremos a la World Athletics, no tiene nada que ver con un señor que se llama Microsoft, o el que sea, no lo sé, que dice, bueno, yo voy a organizar un campeonato de este deporte que yo lo organizo, yo lo vendo, yo pongo las reglas y al final yo soy el que desarrolla todo. En World Athletics hay unas personas que compiten y que entran si logran los tiempos, mientras que acá entrará, yo supongo, el que paga, no lo sé, pero sí choca realmente más que la actividad propiamente dicha, que podríamos decir, si decimos que el ajedrez es un deporte, que es un deporte, puede ser como dice Santiago, que es para vagos, cosa que a mí me hace muy feliz, pero el tema de la estructura, no del juego, no de la actividad propiamente dicha, sino de toda la organización, sí es bien distinta. Claro, y actualmente se ve, porque por ejemplo, hay dos grandes entidades internacionales. Está la Esports International Federation, que es como la Federación Internacional, pero luego está la WESA, que es la World Esports Association. Son dos entes internacionales independientes entre sí, pero digamos uno tiene unos lineamientos, el otro, van por un lado, no se sabe cuál jerárquicamente es superior, y eso se va a ver también en todas partes. Por ejemplo, aquí en Colombia, antes de esta ley, ya teníamos supuestamente una federación de videojuegos, la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos, pero yo me pregunto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podía ser si ni siquiera había un reconocimiento como deporte? Ya que está como deporte, ¿quiénes van a formar esa federación? O que esto se va a prestar para un montón de movimientos y de personas que van a querer estar detrás de regentar el deporte oficialmente, porque lo comentaba también Rafa, el reconocimiento como deporte, si bien puede tener algunos beneficios, también implica una camisa de fuerza, porque eso significa que yo me tengo, al menos acá, hacer clubes, luego organizar las ligas y las federaciones. Y esto es un movimiento que es mucho más flexible, que es mucho más dinámico. Realmente ayuda, realmente promueve o contribuye a la promoción de los deportes el hecho de que estén reglamentados, o puede significar más bien una fase de estancamiento, porque al yo, digamos, entrar en toda esta burocracia, pues también me tengo que ver sometido a toda una serie de procedimientos hiperregulados estatales para que las cosas se puedan dar, para que me puedan dar una ayuda, para que se pueda reconocer un club, para que se pueda constituir. Entonces, ¿realmente hace falta? Yo creo que esa es la gran pregunta, y son las que surgen. Yo acá no sé esto cómo va a quedar organizado, si es esta misma federación que tenemos, cuál es la que reconoce internacionalmente, a qué movimiento me voy a afiliar, varias cosas realmente. Y viene otro tema que lo podemos enlazar con la Superliga, y es, normalmente estas federaciones internacionales tienen el monopolio de la organización. Ha empezado a cambiar con patinaje, con golf y con Superliga, pero tienen el monopolio de la organización del deporte. Es decir, la Federación de Atletismo
es la que ella directamente o sus federaciones nacionales, la que organiza el atletismo, tiro de bala, 100 metros planos y maratón, y es la que la organiza. Y nadie se puede salir, salvo que no sean federados y que hagan una competencia en la iglesia de Chiquinquirá o en la de Lugo, pero hay un monopolio. Acá no. Y no creo que sea tan fácil bloquear a un buen jugador que está jugando en una federación para irse a otra. Y no veo tampoco, jurídicamente hablando, cómo van a poder mantener ese monopolio si de pronto, y como lo comenta Rafa, el dueño del programa dice, no, no, a mí que jueguen por donde quieran, como quieran y cuando quieran. Y además tiene un problema también, o un problema no, tiene una característica especial este deporte, es que es ubicuo. Pueden estar jugando una persona en Bogotá y otra en La Coruña, con las diferencias de horario que tiene y todo esto. Y el tema de la tecnología, ayer en España hubieran tenido problemas porque se fue la luz, todo eso, pero sí hay unas características que puede que sí sea deporte, y yo creo que sí es, dentro de inclusive dentro de la noción clásica del deporte. Lo que no veo es cómo lo pueden organizar como un deporte olímpico. Rafa, en España, ¿qué hay? En España también hay, como decía Santiago, igual que hay una Federación Colombiana de Videojuegos, hay una Federación Española de Videojuegos y eSports, y hay una Liga de Videojuegos Profesional. Pero esta federación y esta liga profesional solo tienen de federación y de liga el nombre. No son federaciones deportivas españolas ni ligas profesionales tal como las entendemos en la definición que se hace en la ley del deporte. No son entidades inscritas en el registro de entidades deportivas del Consejo Superior de Deportes, por la sencilla razón de que los eSports no están reconocidos como una modalidad deportiva. Entonces, son otro tipo de entidades, pueden ser asociaciones ordinarias, no deportivas, o pueden ser incluso sociedades mercantiles, cuya denominación se parece a la de una federación deportiva, pero no son federaciones deportivas en su acepción legal. Allá también es el Consejo Superior, Rafa, quien hace el reconocimiento, quien adopta y quien incorpora al sistema jurídico lo que es un deporte, o hay otro procedimiento, o es el Consejo Superior. Es el Consejo Superior de Deportes el que a nivel español reconoce la existencia de una modalidad deportiva. Solo cuando ya se ha reconocido la existencia de una modalidad se puede constituir a continuación una federación española de esa modalidad. Y después esa federación puede pedir el reconocimiento de nuevas especialidades dentro de esa modalidad. Pero siempre es el Consejo Superior de Deportes a nivel nacional y se atiende, dice nuestra ley, a la existencia de una federación internacional, a la implantación en otros países, al número de clubes y de deportistas practicantes en el territorio español en distintas comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Pero las comunidades autónomas en España también podrían reconocer la existencia de una modalidad deportiva nueva en su territorio. Aquí el funcionamiento es igual. Aquí es el Ministerio del Deporte quien incorpora, quien verifica los requisitos en esa resolución que les comentaba y luego saca un acto administrativo incorporando esa modalidad deportiva al Sistema Nacional del Deporte, que implica que ya se debe organizar como lo tenemos acá, federaciones, ligas y clubes. Que de hecho me llama mucho la atención esta nueva ley porque estamos hablando de una incorporación de los deportes electrónicos vía ley. No, o sea, no va a decir que sobrepasando las competencias, supongo que esto tuvo todo un tema, todas unas discusiones donde espero que se haya, digamos, superado esta viabilidad legal, pero desde ahí hay cuestionamientos. Se supone que es el ministerio quien lo incorpora por sus competencias legales y constitucionales. Aquí fue a través de una ley que lo tenemos como deporte. Y ya en cuanto a la organización que va a pasar, y me parece muy interesante lo que se entiende acá, no sé, en España, Rafa, si hay alguna definición al menos como consolidada, unificada, entendiendo que no hay una legal, pero aquí lo vamos a entender como una forma de competencia aficionado profesional mediante la utilización de videojuegos ejecutadas por medio de equipos tecnológicos como consolas, celulares y o computadores, entre otros.
los jugadores compiten de forma individual o grupal en diferentes disciplinas y categorías de manera virtual o simulada, siguiendo unas reglas establecidas. Una definición bastante genérica, y luego vemos que hay todo ese tema de se deben fijar políticas para la promoción, para el fomento, como muchas leyes aquí en Colombia, Andrés, que lo dejan todo a medias, que dice, digo esto, pero por allá usted tiene que reglamentar y en tanto tiempo reglamente y en tanto tiempo ponga las condiciones. Y veo que se violan todos esos actores que estábamos hablando del publisher, de, bueno, propiedad intelectual, cómo organizar competiciones, cómo otorgar, cómo estructurar todo el tema. Pero bueno, digamos que ya hay un avance, ya Colombia, digamos que superó la discusión y entró, se montó en el bus de los esports vía legal. Veremos eso cómo termina ejecutándose porque quedan varios puntos y varios pasivos. ¿Ves en España, Rafa, lejano el tema de una, digamos, de un desenlace similar aquí en Colombia? Porque Colombia bebe mucho la fuente española para muchos procedimientos. Vea que estamos hablando de temas similares. Pero España yo recuerdo que era bastante resistente. ¿Es que esa posición continúa o hay visos por ahí, esperanzas de que se flexibilice un poco más la cuestión frente a los iscos? Últimamente no se está hablando del tema, o sea que no es algo que esté en la agenda inmediata el aprobar una ley, pero en cualquier momento puede salir a la palestra porque Francia la tiene, o sea que lo tenemos relativamente sencillo para imitar esa regulación, dada la proximidad y de ser un país de nuestro mismo entorno, de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Además, no sería la primera vez que tenemos normas específicas para regular cierto tipo de actividades muy populares que no son deporte. Pienso así, sin ir más lejos, en el caso de los espectáculos taurinos. En España tienen su propia regulación, como un tipo de espectáculos concretos. Y no son un deporte, no están reconocidos como deportes, no existe una Federación Española de Toros, es otra cosa distinta. Yo creo que por ahí deben ir los tiros con los eSports. Es un tipo de espectáculo, congrega a un montón de gente en las competiciones. Más de entretenimiento. Y requiere habilidades. Exacto. Y además hay cierto interés público en su regulación, no solo en la faceta competitiva, sino también desde la óptica de la seguridad, de la salud y sobre todo de los menores. Pues, antes hablábamos de la ludopatía y es cierto que los videojuegos cada vez más tienen un componente que puede incitar a la ludopatía, que son las famosas loot boxes, en las que para mejorar en el juego tienes que comprar unas cajas misteriosas que te Claro. permiten. Y eso es una forma Los de. skins, todo ese que son como con lo que uno engalla, pues con lo que uno mejora algunos dispositivos, por ejemplo, las armas, que le vas a poner una mira, que le vas a poner un cargador, que le vas a poner más balas, y todo eso cuesta. Y ha habido casos donde los hijos le han fustigado las tarjetas de Birlado la tarjeta de A crédito. eso, Sí. efectivamente, a eso iba. Ahí hay un interés público en regular eso, en proteger a la infancia. Entonces, tarde o temprano habrá una regulación de los videojuegos que también se extenderá a estas cosas. Y luego la faceta competitiva, pues yo creo que seguirá ese camino iniciado por el Comité Olímpico Internacional y en relación con lo que comentaba antes Andrés de cómo distinguir lo oficial y tal, pues yo creo que lo oficial va a ser lo que esté dentro de las entidades con las que haya habido ese reconocimiento del COI. Y lo que se ha llevado a cabo por otras entidades será lo no oficial, que obviamente será lícito, no se podrá evitar. O sea, cada publisher será libre de decir, yo te doy la exclusividad de lo oficial a ti, pero también quiero desarrollar mi modelo de negocio en otras entidades no oficiales. Por último, se me ocurre un ejemplo. En el fútbol sabemos que ¿quién es el dueño del fútbol? Diríamos la FIFA, sí, de la organización, pero de las reglas del juego es la IFAB, la International Football Association Football Board, Association Board. que tiene 5 miembros, que son las 4 federaciones nacionales británicas fundadoras del fútbol, y la inglesa, la galesa
la escocesa y la irlandesa del norte, y la FIFA, que representa a las otras más de 200 federaciones nacionales. Cada federación tiene, cada una de esas 4 federaciones históricas tiene un voto y la FIFA tiene 4 votos. O sea que es necesario que al menos la FIFA y una federación histórica estén de acuerdo para modificar una norma. Si no, no se modifica. Pero pongamos que el día de mañana, y además lo habréis oído en los medios, que ahora Noruega, creo que es Noruega o si no es Suecia, se rebela contra el VAR y no quiere que se aplique el VAR en su competición doméstica. Es Noruega, ¿verdad, Andrés? Imaginaos que hay un cisma el día de mañana en el fútbol con VAR y el fútbol sin VAR, y que la IFAB se postula por un tipo de fútbol. Pues probablemente tengamos otro fútbol no oficial de aquellas federaciones interesadas en un fútbol con o sin VAR. Pues esto podría pasar también mucho más fácil en el mundo de los eSports. Yo tengo una pregunta que hace unos 2 años había como más información, pero se ha ido acabando y en España es que había un campeonato de fútbol de eSports y eSports, que los equipos, y hablo en España, tenían un equipo de fútbol de consola y creo que Real Madrid contrató y sé que Arsenal también tenía, pero ¿eso en qué quedó? Acá no hay, acá se intentó, pero no hay. ¿Eso en qué quedó? ¿O existe? Eso se desarrolló algunas temporadas coincidiendo con la pandemia, y entonces la Liga de Fútbol Profesional impulsaba que todos los clubes afiliados a la Liga desarrollasen un equipo de eSports para hacer una competición propia de la Liga, de enfrentarse también a través de los eSports. Tuvo su momento, sobre todo vino muy bien durante el parón de la pandemia para pues suplir ese interés, y pues creo que jugaban además jugadores profesionales, de comillas, de eSports, con famosos futbolistas, cada uno representaba a ese club. Bueno, tuvo su tirón, un tipo de competición más, en este caso auspiciada por los clubes de la liga. Ahí sí que tenían una ventaja. Esa gente que era contratada para el equipo de eSports del Club Atlético de Madrid sí que estaban siendo contratados por una entidad deportiva reconocida como tal. Pero claro, si hablamos de el equipo Green Riders Gamers, que es una SL, una sociedad limitada, eso no es una entidad deportiva y no pueden hacer ese tipo de contratos. Pero sí, eso está ahí. Pero igual para los contratos siempre han existido las fórmulas. Yo no creo que cambie mucho. Yo tuve la experiencia en los últimos 2 años en Envigado. Iniciamos ese proyecto con los esports. Se contrató un jugador. El esquema implementado en ese entonces fue básicamente como un acuerdo como una licencia de que esta persona pudiera utilizar los signos distintivos del club, nosotros sus derechos de imagen, obviamente, y ya había un tema de repartición de ganancias. Se le daban una especie de, digamos, dotación, comprar el videojuego, los puntos, en el caso cuando era FIFA todavía el juego, pues para jugar en línea eso cuesta, para participar en las competiciones se le daba un control, y básicamente son las estructuras contractuales. Yo ahí sí no veo muchas diferencias porque, bueno, no puede ser empleado como deportista profesional, pero si yo quiero, yo te puedo contratar como empleado y te pongo una jornada, te fijo unos entrenamientos, te pago tu seguridad social. Creo que eso siempre ha estado y ha ido mucho más rápido que la espera a todas estas oficializaciones de si es deporte o no. Ya con estas nuevas cosas, pues vendrán nuevas ideas, vendrán nuevas posibilidades para los contratos, pero eso siempre se ha podido hacer y ya es un poco apelando a la creatividad y en función de la actividad puntual que se vaya a hacer. Bueno, viene el último tema, que es un tema que es evidente, y es el dopaje y las trampas. Dopaje hay. El dopaje requiere unas sustancias específicas, eh, temas para fijar atención, Ritalin, que es el que le dan a todos los muchachos hoy en día, cafeína, se toman 5 Red Bulls una tras otra, supongo yo además que Red Bull los patrocina, y ahí tiene que haber un control de dopaje. No creo que sea necesario que les busquen EPO o dopaje sanguíneo, no veo que se requiera, pero sí hay
y sobre todo si hay una cantidad de sustancias que ponen en peligro la salud. A mí me tocó, me acuerdo hace mucho tiempo, mi hijo y 4 amigos estuvieron un fin de semana jugando FIFA, se turnaban la dormida, pero no salieron de un cuarto, comieron pizza, tomaron Coca-Cola, no sé qué más habrán hecho, pero sí hay una situación de peligro de la salud que está latente y que yo creo que hay que controlar. Y hasta ahora, yo que sepa, WADA no ha tocado los esports. El Comité Olímpico ya lo empieza a mirar y seguramente WADA lo va a empezar a mirar, pero no, ahí está. Y hay otro que sí es mucho más complicado y son las trampas. Yo tuve en otro podcast que tenemos que se llama Otro Fútbol, el campeón nacional de FIFA en fútbol colombiano. Y él decía que con determinada eh, sucesión de control se hacía una trampa y había un gol que era directo, directo. Entonces, usted pichaba, no sé, 3 veces alguna teclita y 2 veces para atrás del joystick y hacía un gol empezando. Y ese tipo de trampas va a haber muchísimas. En ajedrez y los torneos online, que son cualquier cantidad, ya hay algunos sistemas que controlan, pero esos dos aspectos van a ser importantes si lo quieren volver deporte, porque creo que ahí hay muchísimo para trabajar. Sí, 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 claro. Ahí, eso es un tema que se ha manejado un poco más desde la reglamentación privada, es decir, cada club o cada organización, porque esto ha sido regentado por empresas mientras no tenga el reconocimiento oficial, pone sus propias reglas y su sistema sancionador, pero una consecuencia que sí es muy clara frente al reconocimiento oficial o a la adopción oficial es, claro, automáticamente al usted ser un organismo que hace parte de ese sistema nacional del deporte, en el caso colombiano, eso automáticamente lo obliga a adoptar el Código Mundial Antidopaje y sus estándares internacionales. Ya será la Agencia Mundial Antidopaje al ver de pronto este auge, de pronto se ponga mucho más creativa al incorporar, por ejemplo, la lista de sustancias prohibidas, pues sustancias que sean dopantes o prohibidas más ligadas con la dinámica que tienen los esports. Ahí seguramente veremos unas nuevas inclusiones bastante interesantes. Eso sí es un efecto que de por sí se da al Claro, pero el problema va a ser es que WADA tiene una lista única. Ah, bueno, no, tiene deportes específicos. Nada. Sí, seguramente harán una parte para deportes específicos esports. Exacto, Falta ver. puede ser. Sería lo más indicado, igual que se van a hacer unos juegos específicos para eSports por parte del COI, pues que también si se decide acudir a la AMA para el tema del dopaje, pues se acuerde con un convenio específico, una lista de sustancias específicamente destinadas a su detección en los eSports. En cuanto al tema de las trampas, pues yo creo que ahí la coordinación con el publisher, con la empresa desarrolladora del videojuego es esencial, Es porque fundamental. ellos son quienes podrán controlar esas trampas o adoptar los cambios necesarios en el código del videojuego que impida que se produzca esa trampa, y supongo que igual que en dopaje siempre se irá a remolque, bien, tomando parches y precauciones para evitar cada vez que se detecte una trampa. Pero vamos, que en definitiva yo creo que lo que nos puede quedar eh, como resumen de hoy es que tampoco es necesario que sean reconocidos como deporte, porque aunque lo sean, son tan específicos y tan particulares que van a necesitar unas estructuras y una regulación específica y separada del resto de deportes, con lo cual al final yo creo que es un poco indiferente que se les reconozca como un deporte diferenciado o simplemente como otra actividad diferenciada de los deportes. Y que ya vienen funcionando así y facturando en Y cantidades facturando. industriales sin ser deporte. Entonces, no es un requisito Yo, sine qua non. yo pensé que no, pero Rafa me hizo cambiar de opinión totalmente. Yo creo que a los organizadores no les interesa, salvo a aquellos deportistas que quieren un incentivo por parte del ministerio, pero creo que más incentivos da un buen patrocinio con Sí, una claro. camiseta Nike o con un joystick Microsoft que 1 millón de pesos por el Ministerio del Deporte, que a veces ni lo da. Eso. Total. Y es que eso es otro punto, Andrés, finalmente. En cuanto a inversión privada, la inversión privada hoy en día está más orientada a patrocinar y fomentar estas nuevas tendencias, estas nuevas expresiones del deporte. Usted ve que inclusive el fútbol
está sufriendo cambios importantes porque ya la gente no lo está consumiendo igual. Los patrocinadores no quieren buscar los deportes tradicionales, están buscando otras cosas. Y ahí también el dinero de fuente privada, el que usted quiera. Listo. Señores, muchas gracias. Una pregunta hoy nomás. ¿Barcelona o Inter? Yo digo que Barcelona. Yo soy fan del Inter y de todo el que juegue contra el Barcelona. Entonces, Yo soy fan de Barcelona. El Barcelona está muy bien, Rafinha está espectacular. Pero soy que el Inter, que ha eliminado al Bayern Múnich, nada menos. Claro. Y Barcelona va con un partido muy duro el fin de semana. Es decir, que va no muy descansado. Señores, hemos de hoy en 8. Yo tenía y quería plantear se me acaba de olvidar, pero quería plantear un tema para de hoy en 8, pero se me olvidó, se los paso por WhatsApp. Muchas gracias, Rafa. Santiago, muchas gracias. Luis, muchas gracias, un gusto como siempre.